Esta foi a escena que se atoparon os axentes da Policía Autonómica cando accederon a esta nave do polígono do Tambre, en Santiago. A empresa dedicábase á venda de material sanitario, pero atopábase en concurso de acreedores. Nada más y nada menos que el desvalijamiento de alrededor de 2 millones de mascarillas. Han quedado las cajas nada más, todas las mascarillas se las han llevado. Esta era una empresa que estaba en concurso de acreedores, tenía aquí depositado todo esto y bueno, la Policía Autonómica recibió una información de que aquí podía haber material sanitario tan necesario en estos momentos, por lo tanto entró en esta nave, que ya digo estaba cerrada, es una empresa en concurso de acreedores y se encontró lo que estamos viendo, totalmente desvalijadas las cajas de mascarillas, han desaparecido todas, calculamos que alrededor de 2 millones. Calculase que o valor do material roubado pode ascender aos 5 millóns de euros. Ademais, as pesquisas apuntan a que o roubo produciuse cando a epidemia do coronavirus xa estaba extendida por diversos países. También, aunque no sabemos el número exacto, hay cajas vacías de guantes y por lo tanto también aquí había guantes y eso es lo que se han llevado y eso además es lo que demuestra que aquí se entró con ánimo claro durante el mes de febrero, cuando ya había una alerta sanitaria y cuando se sabía que este material era muy valioso y muy necesario. Se lo llevaron todo. A investigación permitiu identificar, deter e pôr a disposición xudicial o empresario que se cree que está detrás da operación. Agora céntranse en localizar as empresas receptoras do material roubado, que foi enviado ata Portugal. La unidad de policía adscrita se ha puesto en contacto con la policía portuguesa para intentar identificar, ya hay un trabajo muy avanzado, las empresas que pudieron ser receptoras de todo este material, sabiendo además el origen ilícito y sabiendo además que este material no se podía retirar de aquí y no podía ser aprovechado para vender, como estará probablemente siendo ahora vendido a un precio muy alto, aprovechando la enorme demanda y la enorme necesidad que hay debido a la epidemia de coronavirus. No interior da nave só quedaron ao redor dun milleiro de máscaras e outro material como botiquíns ou botas que non están a ter demanda para enfrentar a pandemia do coronavirus.